Testamento de del libro de Samuel, del capítulo 18, y, y, va- y vamos a comenzar del versículo 19 de segunda de Samuel, capítulo 18, y empezaremos con el versículo 19. En la gracia de Dios, entonces Amijad, hijo de Sadoc, dijo: corre ahora y daré al rey las nuevas de que Jehová ha defendido su causa de la mano de sus enemigos. Respondió Joab: hoy no llevarás las nuevas, las llevarás otro día. No darás hoy la nueva porque el hijo del rey ha muerto. Y Joab dijo a un etíope: ve tú y di al rey lo que has visto. Y el etíope hizo reverencia ante Joab y corrió. Entonces Amihaz, hijo de Sadoc, volvió a decir a Joab: sea como fuere, yo correré ahora tras el etíope. Y Joab dijo: hijo mío, ¿para qué has de correr tú si no recibirás premio por las nuevas? Mas él respondió: sea como fuere, yo correré. Entonces le dijo: corre. Corrió pues Amihaz por el camino de la llanura y pasó delante del etíope. Y David estaba sentado entre las dos puertas, y el atalaya había ido alterrado sobre la puerta en el muro, y alzando sus ojos y miró y vio uno de los que corría solo. Y la atalaya dio luego voces y lo hizo saber al rey, y el rey dijo: si viene solo, buenas nuevas trae. En tanto que él venía acercándose, vio el atalaya al otro que corría y dio a voces el atalaya al portero diciendo: he aquí otro hombre que corre solo. Y el rey dijo: este también es mensajero. Y el atalaya volvió a decir: me parece que el correr del primero como él corre de Amihaz, hijo de Sadoc. Y respondió el rey: este es hombre bien y viene con buenas nuevas. Entonces Amihaz dijo en alta voz al rey: paz. Y se inclinó a tierra delante del rey y dijo: bendito sea Jehová Dios tuyo, que has entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra mi señor el rey. Y el rey dijo: el joven Absalom está bien. Y Amihaz respondió: vi yo un gran alboroto cuando envió Joab al siervo del rey, y a mí tu siervo más que no sé qué era. Y el rey dijo: pasa y ponle allí. Y él pasó y se quedó de pie. Luego vino el etíope y dijo: reciba nueva mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que habían levantado en contra ti. El rey entonces dijo al etíope: el joven Absalom está bien. Y el etíope respondió: como aquel joven sean los enemigos de mi señor, el rey, y todos los que se levanten contra ti para el mal. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo, decía así: hijo mío, Absalom, hijo mío, Absalom, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalom, hijo mío, hijo mío? Dieron aviso a Joab, y aquí el rey llora y hace duelo por Absalom. Y se volvió aquel día la victoria en luto para que todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tiene dolor por su hijo. Y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar a escondida el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz: hijo mío, Absalom, Absalom, hijo mío, hijo mío. Entonces Joab vino al rey en la casa y dijo: hoy le ha avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas, y la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas. Amados a los que te aborrecen
y aborreciendo a los que te aman, porque hoy has declarado que nada te importa, tus príncipes y siervos, pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarían contentos. Levántate pues ahora y ve afuera y habla bondadosamente a tu siervo, porque juró por Jehová que si no sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche. Y esto se será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. Entonces se levantó el rey y se sentó a la puerta y fue dado aviso a todo el pueblo diciendo, he aquí el rey que está sentado a la puerta. Y vino todo el pueblo delante del rey, pero Israel había huido cada uno a su tienda. Y todo el pueblo disputaba en todas las tribus de Israel diciendo, el rey nos ha librado de manos de nuestros enemigos y nos ha salvado de manos de los filisteos. Ahora ha huido del país por miedo a Absalón. Y Absalón, a quien habíamos ungido sobre nosotros, ha muerto en la batalla. ¿Por qué pues estáis callados respecto de hacer volver al rey? Y el rey David envió a los sacerdotes de Sadoc y Abiatar, diciendo, hablad a los ancianos de Judá y decidle, ¿por qué seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey a su casa, cuando la palabra de tu Israel ha venido al rey para hacerle volver a su casa? Vosotros sois mis hermanos, mis huesos y mi carne sois. ¿Por qué pues seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey? Asimismo diréis a Amasa, ¿no eres tú también hueso mío y carne mía? Así me haga Dios y aún me añada, si no fuere general del ejército delante de mí para siempre en lugar de Joab. Y así inclinó el corazón todos los varones de Judá, como él de un solo hombre, a que enviase a decir, rey, vuelve tú y todos tus siervos. Volvió pues el rey y vino hasta el Jordán, y Judá vino a Gigal para recibirle al rey y para hacerle pasar el Jordán. Amén. Todo lo que pasó en esa revolución, todo ese temor, esa obra que Absalón, ese esquema que él tenía, en muchos años lo estaba preparando, más de 7 años lo estaba preparando. En verdad, ese esquema estaba bien preparado. No había ningún error en ese, pero en verdad no lo pudo lograr porque Dios no estaba con él. En todo lo contrario, en toda la debilidad que se conseguía David, lo logró porque Dios estaba con David, y la crisis que había en cada tratamiento que había que haber para ser ganador o perdedor, y si estaba preparado o no estaba preparado. Y al final de cada, trataban de hacer de esa debilidad que había, en ese momento, de eso depende, no es del hombre, que es tirano, malo, y en su debilidad, eso depende de, de Dios, que está con él, o si no está, con sus ojos. Si está con él, Dios, entonces el diablo está distanciado. Si no está Dios con él, entonces el diablo está con él. No puede el hombre, no puede tener con dos señores al mismo tiempo, no puede ser. No puede estar con dos tiempos al mismo. Dos señores al mismo tiempo. Sí, si uno le gana, que es el señor de los ejércitos, entonces vas a amar al otro, que es el diablo Satanás. Y entonces todo lo contrario, si estás, el señor de los ejércitos, estás con él, entonces en la verdad práctica, entonces vas a distanciarte del otro. Eso es lo que tiene importancia, es apartar la palabra para creyentes que
porque Dios está con nosotros. Si estoy pegado hacia el Señor Jesucristo en nuestro Nuevo Testamento, el Dios Todopoderoso que está en los cielos. ¿Qué va a decir? Porque estamos unidos, puede decir. No hay nada más o menos, porque vamos a ser siervos de Dios. Porque somos hombres, no hace que todo lo que a aquello le gusta y lo que cree hacer, ese es su pensamiento de su carne y está cayendo en sus errores. Ese es el hombre que siempre que está unido hacia el Señor en todo lo que habla y está presente hacia Él y viene con su Espíritu Santo en su parte de santidad para que lo está dando la guía y los enseña, como dice Dios en su palabra, por siempre aquellos que están unidos sobre Él. Yo Dios, dice, lo voy a estar orientando, guiando y siempre a todo por encima, todo lo que tiene el Espíritu, para que esperen, toda fuerza para que tengan el Dios de los ejércitos. Esto les voy a dar fuerza hacia ustedes, todo por dentro, y lo voy a santificar a ustedes. Yo, en la continuación, voy a darle esa victoria. Le voy a enseñar hacia Jesucristo, que en el Nuevo Testamento nos enseña que es el verdadero camino que tiene que seguirlo y ser en su luz. Se voy a enseñar y vas a escuchar y esa enseñanza que vas a estar, esa guía que te va a dar en su palabra, y yo te voy a dar esa orientación en cada momento. Vas a escuchar mi voz con el Espíritu Santo al lado tuyo, para que te ponga en cuenta y para dar esa victoria, y te pone por delante de ti ante Jesucristo con todo el Espíritu Santo. Entonces ese hombre está totalmente asegurado. Como Absalón tiene un temor a su alrededor, algo que era Acitofel, que le estaba dando esa orientación, que él creía. Parece que creía él que era Dios que estaba hablando y habría que creer que estaba Dios hablando con la voz de Agistófeles. Y nunca, en todas las palabras que decía, entonces lo estaba haciendo mal para toda aquella persona que estaba escuchándolo. Y ahora, como porque el diablo hace caer en error a Absalón, entonces su creencia ante él, entonces todo eso altivez y en su maldad que tenía, como de esa misma manera, el Agitofel estaba con el demonio y lo puso a caer en errores. ¿Y para qué seguir? Para construir, en vez de seguir a David y para decir a Absalón hoy, en vez de seguir a Cristo, entonces está siguiendo al mundo en el día. Dios nos cuide, hermanos queridos. Tomar diferencias caminos se puede decir. Un camino de la bendición y este va a caer en la otra, el camino de la maldición. Cuando vino en ese momento, toda esa orientación, esa buena orientación, todo a su alrededor, el mismo agitó con el mismo ejército, con esa forma que le había, que se iba en ese, tome su debilidad, a distancia de corazón para distanciarse a Absalón. Pero Dios, con sus oraciones, que nunca no olvidemos estar orando, esa forma, esas oraciones que tenemos que tener, esa oración que tenía David hacia Dios, por eso, para que ponga ante él a Absalón, para distanciar hacia el diablo, en nombre de Cristo, porque nos vamos a distanciar del diablo, para que nos saquemos de nosotros. Entonces el camino de David, y le dijo a Absalón, se veía, y estaba muy creyéndose a Absalón, tomó para que era en contra de David. En verdad, tomó en cuenta a Absalón, el mismo persona, un gran ejército tenía, pero Dios no estaba con él, porque estaba pegado fuera de él. En todo lo contrario, Dios estaba con David, porque estaba unido con Dios. Y ahí
Entonces está sucediendo. Todo el pueblo estaba, estaba en cuenta con David y estaban con Abasalón. Y Abasalón se quedó ahorcado de su pelo que tenía, esa característica que tenía, que creían, Abasalón creían, y Abasalón quería, hacia él creía su creazo, a una sola vez, se cortaba los pelos para creer que se tenía una buena cabellera y para estar en gozoso y felicitado. Y cuando se hacía muy pesado ese pelo que tenía, se lo cortaba una vez al año. Eso es lo que estaba en su gozoso felicidad. Su misma muerte le causó, porque todo lo que estaba siguiendo a David, a Absalón, pasó por unos árboles y quedó colgado en y estaba entre el cielo y la tierra. Y el mulo se había ido, pasó delante. Y entonces, viendo Joab, diciendo a él que había visto a Salón colgado por uno encima, y mandó 2 trozos en su corazón, mandando unos dardos para dárselo en el corazón. Esa obra que hizo Joab, en contraria que todo lo que le había dicho el rey a Joab en su reinado de David, le pidió. En todo lo contrario que le había dicho el rey David a Joab, en todo lo contrario, para el reinado de David. Y ahora está destruido, ha muerto el Abasalón, y todo destruido, todo el ejército de Abasalón. Y estaba en agonía David esperando para saber el final de toda esa batalla que había ocurrido. Habían dos personas que iban a darle uno era Ahimás, que le iba a dar la razón, hijo de Sadoc, que no tenía hacia adentro, no era santificado en su alrededor, y el otro era el etíope, que tenía buena santificación hacia David, pues, porque tenía malos momentos que hacer. Entonces, yo sabía el corazón que tenía David. El corazón de David estaba unido a aquellos que ama, a todos los ama David, de esta manera, a todos sus hijos. Siempre estaba por encima de lo que quería Dios, y a todos sus hijos le daba a él. Tenía tenía mucha relación, amor a sus hijos, más que a veces. Pero entonces, Ahimás, entonces volvió a decir, le pide permiso a Joab para lo que Dios le pide, para que indicarle el mensaje, para darle la victoria a David, que es lo que había sucedido de la batalla. No le dice, no vayas. No tiene buenas nuevas para decirle, ¿sabe? Aquello lo que le interesa a David es la vida y la salud de Abasalón. Y entonces había otros, el etíope le iba a decir la otra parte, y le dijo tú, y él le dale la dificultad de la batalla que va a ser la final de lo que había sucedido con el hijo de David. Pero se fue primero. Y entonces Jimás esperó, déjame ir. Y entonces, no tienes que ir tú. Y entonces a mí estaba déjame ir, le decía la segunda vez. Entonces, entonces, entonces fue el etíope, había ido muy adelante. Entonces iba a ir muy temprano a lo que le había dicho Joab. La tercera vez que le dijo, y yo ya le, con todo, como para un segundo iba a ver, y fue. Pero el etíope sabía otro camino que recorrer. Entonces era un corto camino que había, y fue mucho más rápido para indicarle a David.
La razón de esto de David era, estaba en las torres para ver qué sucedía, qué es lo que sucedía con su hijo, que van a venir esa novedad a David. Entonces estaba ganado el ejército, el de David se había ganado. ¿Va a venir victorioso el ejército o va a caer el ejército de David? Había caído. Eso depende de distanciado ve. Viene uno un mensaje angélico corriendo y le llamó a David. Aquello corría y dio voces y en atalaya diciendo, él solo está ahí. Entonces, bueno, van a decir lo nuevo, lo que sucedió en la batalla. Y después, y vino otro segundo después. Ya él no podía seguir. Y David estaba, dos mensajes estaba esperando David. El primero estaba conocido, del portero, era conocido. El portero, me parece que él es el conocido, buen mensaje del que viene por parte hacia nosotros, que era el etíope. El primero, a que lo pone, gloria a Dios. Dios nos es la libertad y hemos ganado a nuestros enemigos. Pero no es el corazón del hombre. Por poquito, por poquito era destruir todo el corazón de David. No preguntó, no preguntó lo que sucedía en todo eso, lo que había sucedido. En verdad, Ahimás, que era Tomás, que no le gustaba decirle rápidamente, no entendió el etíope qué es lo que sucedió, lo enredó todo, abrió ciertos errores, pero no sabía lo que sucedió en ese momento. Y David, espérate un momento. Entonces viene el mismo mensaje. El Señor te bendijo y te dio la victoria por siempre. Porque por si así. Pero no es eso lo que le interesa a David. A David lo que le interesa es la vida de Absalón. A él lo que le interesa, aquel que él ama. De eso depende de su corazón. Todos los pensamientos que él tenía, quería que se salvara Absalón. No importaba lo que vaya a suceder. Por poquito, lo vuelvo a repetir, porque esa guía podía haber destruir todo lo que es el pueblo de Israel, es lo que de acuerdo nos cuida con nosotros, y el Dios le estaba con David. En su debilidad sabe Dios dos cosas importantes, que el hombre no puede, en la situación primeramente, no sé lo que va a suceder. Y muchas veces eso todo se lo ve las dificultades que tiene el segundo. Y la debilidad que no puede tener la segunda parte. Y lo sabe Dios. Tú no lo puedes, yo lo voy a hacer. Y no importa. Dios hace esa debilidad que tenía David. Sabía Dios qué es lo que le sucedía a David. Cuando, cuando le pregunta David al, al Israel qué sucedió con Absalón. Y entonces le maldad, que maldad lo que decía. Todos los que los enemigos han sido vencidos. Como todos aquellos, mi señor rey, todos aquellos se en contra de ti para mal. Entonces su corazón se destruyó todo. Qué importante cuando que tenemos que tener el mismo corazón que el corazón de Dios. Todo lo que estamos pensando con las otras partes. Todo eso es importante, ese corazón que tenía. Y empezó a llorar gritando, oh hijo mío Absalón, oh quisiera que fuera que muriera yo y no Absalón. Y lo dijeron Joab. En aquello, entonces lo que pasó con David es totalmente una tragedia hacia David, el pueblo que toda venía de toda la batalla.
y supieron, David estaba llorando y estaba queriendo a Absalón. Entonces regresó con todos ellos. Estaban en pena y habían que pensando que iban a ganar. Y se lo habían puesto a los pies a la gente mala. Pero lloraba totalmente. Y lo escuchaban todos lo que él lloraba. Oh, hijo mío, Absalón, yo muriera yo en lugar de ti. Absalón, hijo mío. Eso es él se va a destruir a todos sus ejércitos y no le iban a convertir más rey. Porque había total debilidad hacia su pueblo. Y Joab lo puso por delante, tomó en sus manos la situación que había y lo eleva y le dieron el aviso fuerte, ¿verdad? He aquí el rey llora y hace duelo por Absalón, y porque, porque batallaron hacia ti, salvaron tu vida, salvaron la vida de todo los que están contigo y a todos los que están contigo y todas las mujeres y todas las mujeres que tenías a tu alrededor también. Y todos pusieron que tuvieras y demostraste lo que tú que estaban haciendo mal hacia ti, amabas mal, y al final que se vea, porque tú amabas más al enemigo tuyo, para que pase esto. Eso es lo que se ve. Si tú amas a ellos que tienen los enemigos, que eran Absalón en ese momento, entonces sucede porque, porque está en contra de lo que en verdad tienes que amarlo. Y supo, si tú no cambias esta forma de ser, en verdad esa práctica que estás haciendo, hasta que salga afuera y darle la bienvenida a tu ejército que te salvó. Entonces entonces sepas tú que todos se van a ir al lado tuyo. Te vas a quedar solo, todos los que están contigo. Y eso va a suceder. Lo peor de todo lo que has obtenido en toda tu vida, desde el país en su época, la época del rey Saúl, podemos acentuar, hermano, qué importante es eso al final. Tienes que tener cuando el hombre está siendo guiado, lo que él está su pensamiento, y cuando tu pensamiento está, esa continuación que no es decir siempre, está en contra de Dios y puede ser siempre porque Dios nos da la verdadera orientación para seguir viviendo en estos sentimientos. No es lo que yo quiera, lo que yo piensa ustedes en su mente, sin eso, no es lo que en verdad lo que quiere Dios que hagamos. Si ustedes hacen lo que ustedes quieren hacer, lo que tú están pensando hacer, en contra lo que yo quiero hacer o lo que quieran hacer, entonces ¿saben? El final va a ser hasta que puede haber todo lo mal que va a haber total destrucción en tu vida. Pero vuelvo a repetir, Joab llamó a Absalón para el bueno del reinado de David, en contra de lo que había hecho, lo que quería David hacer. Dios lo hizo lo que tenía que hacer David. ¿Por qué? Sí. Joab hizo lo que tenía que haber hecho David, en verdad, para tomar en cuenta la muerte de Absalón, porque era el Señor que estaba dando esa orden. No era un gozo, no, no era que era ponerte a llorar. Y ahí Joab salvó a David. Salvó el reinado de David y a todo el pueblo de Israel. Joab era eh, por siempre un buen soldado, era sencillo.
en su característica era, era buen trabajador en su forma de ser. Todo lo que hacía, lo que quería Dios que hiciera, lo hace. Lo que hacía, lo que era su pensamiento, ahora Dios lo puso en su corazón de Joab, que haga lo que tenía que hacer, lo que Dios tenía que hacer. Y así sucedió David. Toda esa tristeza, lo que él tuvo en su, como supo que Absalón y había fallecido, y se arrepintió y entendió, vino hacia él, que iba a perder todo, va a terminar todo para, para que tenga un rey, para que sea un rey, tienes que tener pueblo. Para que tienes que ser padre, tienes que tener familia, hijos. Lo puedo decir más exacto. Para que ser un buen rey, tienes que tener pueblo. Para que, para que tienes que ser buen padre, tienes que tener buena familia. Para que puedas ser hermano, pues tienes que tener buenos hermanos. Lo bueno que lo bueno y lo que te está invitando a hacer no es de la base de tu corazón, lo que la corazón del otro, los corazones de ellos, es la palabra de Dios que tienes que seguir. Ese es el bueno, ese es el buen hombre. ¿Y quién es el bueno? Buen cristiano que es en el Nuevo Testamento. Es aquel que hace igual manera por siempre en la palabra, como el primer apostolado de la iglesia, en la práctica, en su obra, en primer apostolado de la iglesia, y esa continuación que en su propia forma de la primer apostolado de la iglesia, en verdad, David no lo hizo así de esa manera. ¿Qué no hizo? No era lo que Dios quería que hiciera. Entonces se orientó, tomó una decisión para, en su toda dificultad, una base, amar a aquellos que no tenía que amar. En su corazón totalmente está pegado que no tenía que amar a ese enemigo que era. En todo el contrario, tenía que amar. Hoy en día a Jesucristo iba a amar a cómo, a toda su familia y todo el mundo del mundo iba a estar amando. Es un paradigma, podemos decir. Así, cuando vio y entendió, y lo explicó Juan y lo entendió. Si Juan no lo iba no iba a entenderse, qué importante es, hermanos queridos, cuando le expliquemos bien, en verdad, a cada lo que Dios tiene que hacer para aquello no lo deja que sus dificultades que tiene, entonces lo va a hacer errores totalmente. Se va a suicidar porque no sabe lo que está haciendo. Entonces, vas a tomar en cuenta, pues, que lo que Cristo te está enseñando a hacer en su debilidad, no te va a abandonar, no puedes hacer nada, vas a tomar en cuenta, le vas a dar fuerza con el Espíritu Santo. Lo que haga es que lo que Dios te está mandando a hacer en toda su debilidad, no te va a dejar en su suerte. Vas a ir, vas a orar con Él, como Cristo dice, vas a orar por siempre y para que no quede en mal situación. Esa orientación que te da en sus oraciones, igualmente con lo que pone, con debilidad, y se llena con el Espíritu Santo y para que venga su fuerza para ti y a toda su debilidad. Le hablamos hacia Cristo, esa total, hacia Cristo, ese amor a Cristo, ese amor ese que tenemos por delante. Y así David cambió, totalmente cambió. Y se sentó afuera en esa columna y venía ese triunfador, ese ejército, y lo estaba recibiendo con sonrisa y con amor. Pero todo eso, al pueblo, había vuelto ciertas críticas a ese pueblo de ejército.
porque tiene que arrepentirse, tiene, ¿verdad?, que cambiar esa situación. Esa es verdad, esa crítica grande que tenía a ver contra él. Pero David nos salvó de los filisteos. Y lo vuelvo a decir, David es grande. No había Jerezón, estaba fuera del río Roja. ¿Qué puede hacer? Y otro decía, Absalón, lo podríamos, lo iba a hacer rey. ¿Y qué íbamos a hacer ahora si fuera sido Absalón rey? Es temeroso aquello, hermanos queridos, que venga todo eso, lo que situación que se está presentando a nuestros pensamientos, a nuestra familia, a nuestra iglesia, aquella palabra que nos dice, ese escándalo que puede haber dentro. En verdad van a venir los escándalos dentro de la iglesia. En verdad, todo aquello, si lo que es lamentable y lo permite Dios hacer todo eso, porque tiene que ver las pruebas. ¿Quién lo permite? En esa cita, esas pruebas que permite, hacia todo el pueblo lo está sucediendo, hacia David, a Joab y a todo el ejército y a todo el pueblo y a todas las 10 familias de Israel. ¿Quién va a permitir? Va a ser las pruebas que van. El escándalo, van a venir los escándalos para que se prueben todas esas pruebas esas pruebas que van a venir ahora. Se revela de todo aquello, de todas esas situaciones, que todos aquellos que eran en relación a David. Aquel momento, toma ese asiento, se hace humilde, se pone humilde y todo con ese amor que te ves. En lo que va a decir en esa familia de Judas, si ustedes mismos no reciben esto, yo soy cuerpo y soy pecador. Y todos ustedes están enredados también, hermanos queridos, cuando viene todo ese enredo por aquello, todo ese enredo que viene, pobrecito aquellos que vienen con ese enredo, aquellos que vienen con el enredo donde enredan al pueblo, enredan a los hombres. Dios nos cuide de todos esos enredos que nos vienen a nosotros, que no se enreden. Los hermanos que no se enreden, nuestra familia que no se enrede de todos ellos. Si viene uno, viene el otro, dice el otro, ¿qué sucede? ¿Quién va a escuchar a quién? ¿Qué tenemos que hacer en una situación de esta? Cuando viene todas esas críticas, una sola cosa. Nosotros al principio vamos unidos a la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios es el que nos va a dar la guía, la orientación y te da la verdad. Con el Espíritu Santo es Él que te va a enseñar todo, porque si no estás en ese camino, está algo parado, mira. Estás fuera de la palabra y es totalmente tu maldad y vas a pasar y es un pecado que vas a caer si no estás en relación con el Espíritu Santo que te da la oración, que te va a desenredar total. Solamente la palabra de Dios te va a desenredar. La palabra de Dios que te va a decir qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, cómo lo vas a hacer. En verdad, la palabra de Dios con el Espíritu Santo no es lo que tú estás pensando, no es la fantasía que tú tengas. Aquellas dos cosas, esos temores que vienen, ese pensamiento en la mente, en el corazón, en tu vida y al hombre y a toda tu familia y a toda la iglesia van a venir. Ese es el pensamiento que tú tienes, en tus fantasías que tú tienes. Tienes que caminar, si estás caminando en fantasía vas a caer en errores. Y caminas el hombre, eso vas a caer totalmente en errores. Entonces, con ese sistema y por poquito iba a destruir todo David, con esa fantasía y esos pensamientos que él tenía. Con eso, su pueblo lógico no podía tomar esa decisión, no sabía qué hacer. Solamente escuchó la palabra de Dios, sabe lo que tenía que hacer. En verdad, la palabra de Dios tienes que hacer lo que Dios tiene que nos indique que hacer. Y con lo que tienes que caminar para que te salve. Ese conocimiento que tú tienes, que solo cuando esos días hay mucha maldad por delante. Dios nos cuide. Además, tiene que ser
tiene que hacer lo que dio la palabra. Y si no lo dice, no lo voy a hacer. Entonces, hacer lo que dice la palabra. Si no lo hiciste, hace lo que dice la palabra. Y así, de su arrepentimiento, toma. Entonces, a toda la familia de Judas que estaba ahí, ni ustedes no me reciben, porque soy cuerpo y pecador. Porque en su debilidad y el pensamiento tenía al final un buen, como que toda en ese, que fue el Abesalón, que era en contra de David, que era Amasat, y todos se han molestado, de que mató yo a Abesalón, que me está con el Espíritu Santo que le había indicado. Amasat, que fue un oficial a todo el ejército, y aquel lo perdona también, todos los perdona, y y a él lo voy a tornar. Lo voy a poner el oficial del ejército, de todo de nuestro ejército en contra de Jehová. No lo es como lo que vamos a ver al siguiente. Eso nada más, como nada más lo dijo solamente. Tenía un buen final. Todo al otro ejército que estaba, hasta todos aquellos que estaban de Abesalón y todo el ejército de Abesalón, todo del ejército de los siervos de David y el ejército de David vinieron unidos, se perdonaron uno con el otro para que se vaya todos esos pensamientos en contra de David, y así para que se arrepintiera, que Dios lo perdonara y hiciera hacia David a que pusiera por siempre. Y David se convirtió en verdad un creyente de Cristo hacia Dios, creyente hacia Él. Todo esto, todo eso pasó solamente en un día. No es temeroso. En un solo día tuvo el pueblo. Toda la guerra, toda la situación que le pasó a David, su debilidad que tenía David, pero todo lo que sucedió en un día. Un solo día tuvo la guerra, un día tuvo, cuando Absalón sucedió con la muerte de él, entonces todo lo se destruyó porque había muerto Absalón, sabía, y en un solo día, con todos los errores, todos los que tenía de David, cuando se arrepintió y lo elevan a Joab y toma el asiento, lo que Dios que tenía que hacer, esa humildad total en su situación y las peticiones que hizo. Entonces, en pocas horas, todo se arregló. David volvió a ser rey, todo el pueblo a Jordán para recibirlo, y va a regresar, y todo el pueblo para recibir. Y por aquí, y los de aquí, los de allá, y la gente del ejército de Absalón y lo del David, para que se regresan hacia David, para poner hasta el año 60 como rey del pueblo de Israel. De ahí en adelante, los restos de 10 años, bueno, tranquilidad, sin ninguna crisis ante Dios, sin ninguna dificultad ante Dios, porque todo el pecado que había cometido en su principio, y los pagó, el pecado lo pagó totalmente, no es con su muerte, porque se arrepintió, lo perdonó, su pecado hasta su último momento que murió, él pagó con su dificultad que lo permitió Dios dentro de su familia, todo lo que le había sucedido. Hermanos queridos, recordemos, esas vacaciones que hace el diablo en el nombre de Jesucristo, es muy viveza el diablo, porque Agitófelo era muy vivo. No solo Dios la que da la orientación y la solución, y porque Dios nos trae esos problemas hacia nosotros. Segundo, no puedes trabajar con dos señores. O estás con Cristo, vas a estar con Él, lo vas a distanciar al otro,
el otro. Uno es Cristo, el mamoná es el mundo. El mundo, ese que hace reinado en ese, es el diablo que está mandando en ese, hermanos queridos. No se, hay que estar unidos con Cristo para, para llevar por delante esa enseñanza que Él nos da y esa verdadera guía, Padre, con la gracia de Cristo, con la fuerza del Espíritu Santo. Amén. Gloria tiene. Aleluya.